Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en la Casa de América para moderar, vaya verbo, a estos dos grandes que tengo a mi izquierda y derecha, Martín Caparrós, Carlos Malamud, argentinos, historiadores, diría, pensadores, intelectuales. Uy, ya empiezo a desmoderar, se me empieza a desmoderar. Nadie es perfecto. No, iba a decir, pero no fanáticos cuando dijiste argentinos, pero bueno, eso ya es... Me gusta que esta moderación suena bien. La segunda sesión arranca con la pregunta ¿quién paga el populismo? Y a mí me gustaría antes preguntaros, ¿quién lo sostiene? ¿Por qué de repente ese populismo lo vemos a un lado y al otro del océano? Unos populismos, los últimos, Milei, Bolsonaro, Abascal, Meloni, Wilders. ¿Quién sostiene esos populismos en un sistema en el que la globalización parece jugar su baza? Bueno, buenos días. ¿Y quién sostiene los populismos? Básicamente la angustia de la gente. Sin la angustia de la gente, sin la frustración, no habría populismo. El populismo emerge con fuerza allí donde no hay respuestas para los problemas cotidianos, allí donde los políticos han sido incapaces de conectar con la gente y responder a sus propias preguntas. Mire, hablabas de Meloni, es decir, Meloni es un ejemplo muy claro. Es decir, allí donde los políticos de cualquier signo, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, han fracasado, la gente dijo, bueno, llega esta señora que evidentemente no cumple con todo lo que uno podría exigirle a un político profesional, pero es distinta de ellos y por ahí nos puede resolver nuestros problemas. Entonces, si no hay esa angustia, si no hay esa frustración, si no hay esa falta de compromiso de los políticos, pues el populismo no se sostiene. Martín. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Se oye? ¿Sí? Hola, primero, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con eso, salvo que en lo que no estoy demasiado de acuerdo es con la palabra populismo. Tengo un problema con la palabra populismo desde hace mucho tiempo. No sé qué significa. O sea, significa tantas cosas que no sé qué significa. Es como si habláramos de peronismo, por ejemplo, que significa tantas cosas que tampoco sabría qué significa. Yo lo empecé a escuchar hace muchos años, cuando era un joven izquierdista, en la locución populismo ruso, que eran los rusos que no eran realmente revolucionarios, sino un poquito. Y durante muchos años lo seguí escuchando en esa acepción. Eran los movimientos que se pretendían de izquierda, pero no terminaban de serlo, según la doxa izquierdista, ¿no? Y de pronto empezó a hacer otras cosas, muchas cosas que es difícil reunir en una corriente política determinada. Es difícil pensar que Maduro y Orbán y Lula y Trump y Milei y qué sé yo quién están en la misma, tienen los mismos objetivos políticos. Entonces sospecho que ahora aceptamos que se diga populismo, yo prácticamente no uso esa palabra, pero aceptamos que se diga populismo como todo aquello que no sigue la institucionalidad democrática, digamos. La institucionalidad democrática en el sentido electoral, la separación de poderes, ciertas formas de funcionamiento de la prensa y de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, populismo sería, insisto, simplemente el título que le damos al fracaso de las democracias en muchos de nuestros países. Y en ese sentido me parece una palabra poco útil,
porque de lo que deberíamos, si queremos hablar de fracaso de la democracia, hablemos de fracaso de la democracia. No le echemos la culpa a Orbán, Milei, Trump o Lula. El problema principal, yo creo que tienen muchos de nuestros países, es que llevan un tiempo prudencial viviendo en democracia, cosa que nunca antes nos había sucedido en muchos lugares, y que nos había permitido conservar a la democracia como un desideratum. Como no sucedía, era aquello maravilloso que cuando sucediera iba a solucionar tantas cosas. Ahora viene sucediendo desde hace 40, 50 años en según qué países y no soluciona un carajo. Entonces no es poco razonable que la mayoría de las personas piensen: bueno, a mí no me sirve esto, este orden tan ensalzado y en el que tenemos tanta fe y en el que una parva de inútiles que llamamos políticos dicen que es lo mejor que le puede pasar a nuestra nación, resulta que a mí no es lo mejor que me puede pasar porque yo vivo mal. Entonces, yo insisto, creo que hablar de populismo es hablar de fracasos de la democracia. Si quieren, hablamos de fracasos de la democracia, o si quieren, hablamos de cualquier otra cosa, por supuesto. Carlos, ¿cómo te encuentras de cómodo con eso? ¿Tú sí definirías populismos? Yo bastante, inclusive escribí un libro sobre los populismos. O sea que... No, yo creo que es verdad que la palabra populismo está demasiado sobada. En ciencias sociales hay dos conceptos, uno es populismo y otro es terrorismo, que tienen una gran cantidad de acepciones, son sumamente polisémicas, hasta el punto que es difícil ya no definirlas es prácticamente imposible, aunque hay muchos que se esfuerzan en definir el concepto, pero que tiene multitud de significados, ¿no? Es decir, obviamente que se puede decir ataques a la democracia o se puede decir populismo, es decir, tampoco hay demasiada diferencia si uno quiere escoger una vía de aproximación al problema. Y es cierto, como decía Martín, que el origen de la palabra populismo se remonta al siglo XIX. Había populismos rusos y había populismos norteamericanos, en ambos casos con una fuerte matriz campesina, rural, cosa que hoy no es así. Y que luego fue evolucionando a tal punto que en los años 40 en América Latina hay una emergencia de varios líderes y movimientos populistas, con una matriz importante, y es que de alguna forma quien se erige en el arquetipo de los populismos, sobre todo latinoamericanos, y que va a tener una fuerte impronta en la tercera ola populista en América Latina, porque esa es otra, es decir, ha habido diferentes olas, diferentes aproximaciones al problema, fue el peronismo, ¿no? Es decir, tuvimos este primer populismo de mediados del siglo XX, luego tuvimos un populismo caracterizado como neoliberal, donde ahí emergen los Bucaram y los Menem, entre otros. Luego tuvimos el populismo bolivariano y ahora tenemos un populismo popurrí que no se sabe exactamente qué quiere decir, donde, por lo menos en las olas anteriores, había una cierta, con muchas comillas, homogeneidad, y repito, insisto en lo de muchas comillas. Hoy tenemos populismos de izquierda, populismos de derecha, populismos de centro, de arriba, de abajo. Es una melange absoluta. Y es verdad que cada vez es más difícil aplicar el adjetivo populista a determinados líderes políticos, ¿no? En el caso de Bukele prácticamente hay unanimidad en su aplicación, pero en el caso de Milei, por ejemplo, es algo más complicado, ¿no? Veremos cómo evoluciona su mandato, cómo evoluciona su gestión, para ver si lo adscribimos o no a esa categoría. Pero volviendo a tu pregunta, Lola, no me siento incómodo con los populistas. Me siento incómodo con los populistas. No en el análisis de los populismos, pero sí con los populistas.
Ambos hablabais de una cosa que, bueno, durante muchos años, décadas, escuchamos que la democracia era el menos malo de los sistemas. Si está fallando esa democracia, ¿cómo articulamos respuestas? ¿Qué decir a esa gente que no llega a final de mes, que no puede pagar la luz, que ha dejado de creer en ese sistema, que piensa que no me representan ni unos gobiernos ni unos medios de comunicación? ¿Por dónde vamos? No sé, ¿tú por dónde vas? Qué bien que soy la preguntadora. Sí. Bueno, yo creo que es evidente que estamos en un momento que no sabe por dónde vamos, cuya característica principal es no saber por dónde vamos y que por eso existen todas estas cosas que podríamos llamar populismos o lo que sea, que yo insisto en llamar fracasos de la democracia, porque al llamarlos populismos simplemente estamos echándole la culpa a una serie de personajes que, bueno, que hacen cosas que no deberían y se saltan los medios habituales y los sistemas consagrados, cuando en realidad el problema central es que millones de personas eligen a esos señores porque no encuentran nada que elegir en aquello que la supuesta democracia les ofrece. Entonces, dos puntos muy rápidos. Uno es que es muy curioso comprobar lo brutos que son los políticos, con perdón. Los políticos son gente poco inteligente en la enorme mayoría de los casos. Yo creo que eso debe tener que ver con el desprestigio de la función política, que tiene que ver, a su vez, con el fracaso de la democracia. Quiero decir, yo no conozco muchachos inteligentes, activos, enérgicos, de 20, 22 años, que digan, oh, me voy a meter en un partido político, a ver si hago carrera, y primero soy concejal de mi barrio, y después soy no sé qué, y quizás un día puedo terminar como ministro o como diputado. No existe, quiero decir, la política no es algo que atraiga a la gente inteligente, activa, enérgica, y por lo tanto se puebla de mediocres. Eso es una tontería, digamos, pero es tan visible todo el tiempo. Yo, cuando escucho a un político que sabe hablar, me emociono, me mojo. Pasa muy poco, pasa asquerosamente poco. Pero bueno, eso, insisto, es un problema lateral. Yo creo que el problema central tiene que ver con esto que decías, Lula, hacia dónde vamos. Yo digo mucho últimamente que creo que a lo largo de la historia hay épocas, momentos en que las sociedades tienen una idea más o menos armada del futuro que querrían y momentos en que no. Qué sé yo, en la segunda parte del siglo XVIII, ponle, en Francia y compañía, había una cantidad de gente que sabía que tenía ciertas ideas de futuro que harían que valiera la pena trabajar para conseguirlas, que no hubiera más reyes, que los señores feudales no tuvieran los privilegios que tenían, bla, 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 bla. En el final del siglo XIX, principio del XX, hubo otra cantidad de gente que tenía la idea de que si todos teníamos más o menos la misma cantidad de bienes íbamos a vivir mucho mejor, y pelearon mucho para conseguirlo, algunos lo consiguieron, fracasaron después con ello, etc. Pero cada tanto hay épocas que no tienen una idea clara de cómo querrían que fuera su futuro. Entre otras cosas, porque muchas veces ese futuro acaba de fracasar, digamos, ¿no? Como es el caso ahora, con el futuro socialista, digamos. Y entonces, al no imaginar un futuro que valga la pena de pelear por él, están como desorientados, quiero decir. Y además, cuando el futuro no es promesa, como suele ser en esos momentos, es amenaza, con lo cual vivimos épocas como la nuestra en que todo lo que tenga que ver con el mañana nos da miedo. Todo es amenaza, la amenaza ecológica, la amenaza demográfica,
la amenaza política, la amenaza... Lo único que se salvaba de la amenaza era la técnica. Pensábamos, no, vamos a tener mejores aparatos y qué sé yo, y ahora con la inteligencia artificial también se volvió amenaza. Todo lo que pensamos sobre el futuro es amenaza porque no hemos sabido construir un futuro que nos parezca apetecible, que nos parezca que vale la pena trabajar por él. Entonces, lo que es eso, la traducción política de eso son millones de personas que votan a alguien que dice esto es una catástrofe, todo es un desastre, vamos a romper todo, etcétera, etcétera, que es lo que a veces llamamos populismo. Bueno, aquí Martín insistía en los mediocres en la política, y la verdad que la participación de los mediocres en la política es, no diré que absoluta, pero bastante extendida. Ahí, volviendo al ejemplo de chicos de 20 años, hay muchos que terminan la facultad, se vinculan a un partido político, se suben al coche oficial y de ahí no se bajan hasta que se jubilan. Hace tiempo Joaquín Leguina publicó un artículo diciendo que habría que exigir a los políticos haber cotizado 5 años a la Seguridad Social antes de incorporarse a la actividad política, lo cual les hubiera dado un background y un baño de realidad bastante importante. El problema no es tanto ese, sino que el problema añadido para el cumplimiento de las promesas, que son muchas y abundantes, es que se entra en una dinámica en la cual se va por un lado y se intenta decir lo contrario. Es decir, ¿cuántas veces nos encontramos con que el discurso en torno al cual gira la actividad política es vacío? Y no solamente eso, sino que se entra en una dinámica, y en la cual se ha entrado, de donde lo que se potencia es la guerra cultural y la idea de la superioridad moral. Ideas estas que no tienen una sola localización, las podemos encontrar a izquierdas y a derechas, en los dos extremos del espectro político. ¿Y qué ocurre cuando emerge la guerra cultural? Cuando emerge la guerra, pues que lo que era la razón de ser de la política, es decir, la resolución de los conflictos a través de la negociación, del diálogo, queda eliminada. No es posible. En tanto la guerra es la eliminación, la aniquilación del enemigo, no hay diálogo posible. Y la política desaparece. Y si encima le incorporamos una dimensión que es que estamos inmersos en una situación donde las redes sociales lo permean todo, donde la inmediatez en la respuesta y la falta de reflexión también lo permean todo, y esto incide directamente sobre los sistemas políticos, sobre los criterios de representación, de elección, de funcionamiento de los propios partidos, de renovación de las élites políticas, pues nos encontramos en un panorama en el cual, como decía Martín, ¿dónde está el futuro, no? Es decir, ¿cuál es el futuro que tenemos por delante? Entonces, aquí es donde emergen, y hay una calidad bastante extendida entre muchos líderes populistas, y es que, aunque no lo sean, se presentan como outsiders. Es decir, parecería que la política va por aquí y yo voy por acá. No tengo nada que ver, y sobre todo no tengo nada que ver con todas las taras, con todos los defectos del sistema que quiero teóricamente destruir y del cual yo no me responsabilizo en absoluto. Y eso es algo que los presenta como grandes ganadores, ¿no? En un contexto donde todo aquel que está vinculado a la política aparece contaminado, aparece como infectado. Bien, pero y entonces
incluso como... yo siempre he pensado que los políticos son, bueno, pues son parte de la sociedad y que tampoco vamos a pedir una heroicidad. ¿Y la ciudadanía? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y nuestros deberes? Yo creo que el problema con los políticos es que nos han convencido de que política es eso que hacen ellos. Política es eso que hacen los políticos, trabajo en el cual colabora mucho la prensa política, que también se dedica a, digamos, apuntalar esta idea de que política es eso que hacen los políticos, y entonces las páginas políticas de los periódicos o de cualquier otra forma mediática se nutre de los problemas, peleitas, debates e insultos entre políticos. Con lo cual, la sociedad muchas veces se desanima en cuanto a su posibilidad de intervención política, porque dice, no, política es eso, esa porquería que hacen esos tipos ahí en los pasillos, en los restaurantes caros, qué sé yo, no tiene nada que ver conmigo. Cuando política es, desde hace algunos miles de años, la única forma que hemos descubierto de mejorar nuestras vidas. Quiero decir, más allá de pensar que esta vida no sirve y que la buena es la próxima, la otra forma que descubrimos de mejorar nuestras vidas es hacer alguna forma de política. Y eso es lo que ahora no está sucediendo, justamente porque si algo se podría caracterizar como populismo en general, tiene que ver con la delegación absoluta de la voluntad política en un señor, un par de señoras, un par de señores o incluso una pareja mixta como en Nicaragua, en el modelo peronista al uso. Entonces, a mí lo que me parece, pero porque como tú decías antes me acusabas de ser optimista, yo lo soy efectivamente, y a mí lo que me parece es que ese nuevo modelo de futuro, digamos, ese modelo de sociedad que llegará a un punto en el que sea deseable, es algo que se va armando poco a poco en distintos lugares, en distintas situaciones, distintas personas y en distintas actividades, y que llega un momento en que no se sabe bien por qué, porque si no sería demasiado fácil, eso de algún modo se amalgama y crea una idea de futuro posible. Quiero decir, las formas de pensar la igualdad desde que la proclamó la Revolución Francesa en el 89 hasta, qué sé yo, el Manifiesto Comunista en 1848, eran muy variadas y siguieron siendo muy variadas. Había muchas formas de socialismos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en algún momento todo eso creó la amalgama suficiente como para constituirse en un futuro no solo posible, sino deseable, por el cual mucha gente, qué sé yo, arriesgó su vida, peleó, en algunos casos lo consiguió. Yo creo que eso es lo que pasa con las sociedades civiles, que poco a poco van como encontrando aquello que querían, cosa que no es fácil, porque en general tratan de convencernos de que cada uno de los sistemas sociopolítico-económicos en los que vivimos son el único posible y son eternos, ¿no? Ahora está esa famosa frase dando vueltas que es más fácil pensar el final del mundo que el final del capitalismo. Porque nos han convencido una vez más de que el capitalismo no tiene reemplazo posible, lo cual se diluye instantáneamente como un Alka-Seltzer cuando uno ve todos los otros sistemas político, económicos, sociales que ha habido a lo largo de los últimos 3.000 o 4.000 años. Quiero decir, si había un sistema que podía pensarse como eterno, más allá de toda eternidad, era aquella época en que Dios, que es eterno, nombraba reyes que debían serlo. Digo, más eterno que eso no se vende. Y sin embargo, eso también se terminó. Digo, todos los sistemas se terminan. ¿Este se va a terminar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A través de qué amalgama? Eso no lo vamos a saber nosotros. Yo no sé si nos están intentando convencer de algo. A mí, por ejemplo, yo no intento no dejarme convencer de nada, ¿no? Es decir, yo lo que creo que hay un tema y que tiene que ver con el cambio
la velocidad del cambio y la inmediatez del cambio. Cuando aparece la democracia, en la época griega, el ágora, la plaza, era el centro de la actividad y el contacto personal entre los ciudadanos era básico en ese... A tal punto que los cargos electivos eran por insaculación, por sorteo. Es decir, se metía una mano inocente en una bolsita, se sacaba el nombre y ese era el elegido. Cuando aparece la prensa escrita, cambia de alguna manera la forma de hacer política. La democracia tal cual hoy la conocemos va a tener una dinámica diferente, muchas veces pegada a esa prensa, otra no tanto. Pero la prensa escrita tiene un periodo de vigencia bastante prolongado, bueno, hasta hoy llega. Y las cosas empiezan a cambiar cuando aparece la radio en la política. Y eso supone una extensión del universo al cual llega la política y los políticos importante. Décadas después aparece la televisión y ya el periodo se acorta. Entre la prensa escrita y la radio pasan varios siglos, entre la radio y la televisión pasan décadas. Y hoy tenemos las redes sociales, con una velocidad de cambio y de reemplazo que es brutal y que no da tiempo para digerirlo. Con la prensa escrita empezaron a aparecer los llamados códigos deontológicos de la prensa, ¿no? Es decir, cómo hacer para que los periodistas cumplan eficazmente con su labor y que tengan un peso y una representación social importante. Con las redes sociales eso no existe, se ha perdido. Entonces, ¿será posible meter al genio dentro de la lámpara otra vez? ¿Será posible ordenar el funcionamiento de las redes sociales donde, bajo el manto del anonimato, cada cual se cree con el derecho de decir lo primero que le salga en gana y de vituperar todo lo vituperable? Yo creo que ese es un problema serio con el que nos enfrentamos y que de alguna manera también condiciona enormemente, junto con el tema de la mediocridad, que es pavoroso, que condiciona enormemente la evolución de la política y dónde estamos parados. Ahora, lo que sí me gustaría es hacer una pequeña reflexión sobre la pregunta que nos convoca esta mañana, y es ¿quién paga el populismo? Adelante. Y yo creo que lo pagamos todos. Y lo pagamos entre todos a través de dos caminos diferentes. A pesar de que lo sostenemos. Sí, claro. Y lo sufrimos. Es decir, inclusive aquellos seguidores más entusiastas también lo sufren. Menos, por supuesto. Sobre todo aquellos que lucran del sistema. Pero lo pagamos a través de dos caminos. Por un lado, de los impuestos, del presupuesto, porque sin impuestos, sin presupuesto, el populismo no existe, como bueno, el Estado no existe, y si el populismo, uno de sus primeros objetivos es la captura del Estado, pues la captura del presupuesto es fundamental. Esto el peronismo lo tenía muy claro. Es decir, el control del presupuesto era básico para poder desarrollar aquellas políticas públicas que permitieran cumplir con los objetivos propuestos. Hoy esto se ha extendido a lo que en Argentina, y discúlpenme, peruanos, bolivianos y demás, si no menciono a otros países, Argentina es lo que tengo más cerca y lo que más conozco, pero en Argentina esto se llama ahora el control de las cajas. El control de la caja de previsión, el control de la seguridad social, el control de empresas públicas, lo cual da una cantidad de dinero, con lo cual subsidiar a distintos colectivos, con lo cual impulsar determinadas políticas públicas,
con lo cual mantener extremadamente aceitadas las redes clientelares. Un dato. De las últimas 16 elecciones presidenciales en América Latina, 14 las ganó la oposición. Solo 2 la ganaron los oficialismos. Una, el régimen matrimonial del que hablaba Martín, el matrimonio Ortega Murillo, y en realidad esto de la política matrimonial en América Latina no es una excepción. Perón en 2 oportunidades incluyó a su familia directa en la gestión política. Los Kirchner fueron otro ejemplo, los Ortega Murillo, y también en Guatemala, Colón y Sandra Torres, que hoy todavía sigue reclamando la legitimidad de su victoria frente al corrupto y fraudulento Arévalo, pues también intentaron una solución similar. Pero uno es el caso de Nicaragua y el otro es el caso de Paraguay. Y en Paraguay, quien ganó es el Partido Colorado, que ya quisieran el peronismo actual o el PRI en sus mejores momentos tener una maquinaria tan aceitada, tan perfecta, tan eficiente como la del Partido Colorado. Son maestros. Son maestros. Entonces, esa es una vía de quién paga el populismo. Y la otra la pagamos por el mecanismo del lucro cesante. Me explico. ¿Cuál hubiera sido el destino de los miles de millones de soles, de pesos, de sucres, de lo que querramos, de dólares, de euros, gastados en subsidios, en políticas públicas que tienen el objetivo de consolidar a un determinado político en el poder en vez de satisfacer el interés general, o de políticas clientelares, si ese dinero se hubiera invertido en crecimiento, en desarrollo, en reforzamiento institucional, reforzamiento del Estado? Pero no. Es decir, ese dinero se dilapida. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la época del superciclo de las commodities, el boom de las materias primas del 2002 al 2015? Los precios de las materias primas se multiplicaron por N. La demanda china y asiática hizo consumir toneladas de materias primas. Las economías latinoamericanas, que en las últimas décadas habían hecho un esfuerzo importante por diversificarse, por industrializarse, terminaron en el camino de la reprimarización. Exportamos materias primas porque es más rentable, sí, a corto. Entonces, esa es la otra vía por la cual las sociedades pagan el coste de los populismos. Yo, 2 o 3 notas al pie de lo que decías. Para empezar, me llamó la atención cuando dijiste que en 2 países había habido victorias oficialistas, porque yo había leído eso y escuchado, y siempre se decía en un país, que era Paraguay, pero la inclusión de Guatemala, de Nicaragua, bueno, podemos... Bueno, lo que pasa es que aplicando métodos non santos, ¿no? Es decir, no eran elecciones, digamos, cualquier metieron preso a todo el mundo. Claro, terminó preso o exiliado, ¿no? Sí. Eso sí. Después que me encantó la palabra vituperar. Mira, hace mucho que no escuchaba vituperar y la verdad que me dio mucho placer escucharla de nuevo. 2 veces la dijiste, vituperar y ser vituperado. Eso me gustó mucho. No, y la tercera es una duda que me surgió con lo que decías sobre el costo del populismo y su necesidad de apoderarse del Estado, que todos supongo estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa entonces con el populismo, bueno, de algún modo, radicalmente antiestatal de un señor como Milei, que se supone que lo que quiere
a mediano plazo sería disolver el Estado, ¿no? Hay una paradoja interesante, ¿no? Cuando lo vea lo creo. Sí, es probable que nunca lo haga, sí. No, es verdad que es paradójico, pero en realidad, si uno observa qué es lo que ocurre con buena parte de los líderes que se reclaman populistas, todos ellos se reclaman antisistemas. Sí. No es solo Milei, la mayoría. Pero no tan brutalmente antiestado, ¿no? Sí, pero al fin del día, lo que hacen es, no terminan solo apuntalando al Estado, terminan apuntalando al sistema. Sí. Quizás un sistema diferente, un sistema cambiado, pero un sistema, es decir, Chávez. Chávez quería liquidar el Estado capitalista. Supongamos. No, sí, desde su famoso por ahora, cuando estaba en la cárcel, a la sanción de la nueva constitución que liquidaba la moribunda constitución venezolana, su objetivo era, es decir, no solo liquidar al Estado capitalista, sino al Estado que había hecho posible el régimen en el cual estaban instalados. Y al final del día, ¿qué pasó? Pues que lo ha atornillado, lo ha reforzado, es decir, más de lo mismo, ¿no? Sí. Hablaba bien, ¿eh? Eso... No, yo fui a seguirlo en el año 99 o 2000, hice un reportaje para televisión, lo seguí por el Orinoco, por unos lugares inverosímiles, hasta Güiria, que es el lugar donde el Orinoco desembarca en el Atlántico, que es el lugar además donde llegó Colón por primera vez al continente americano en su tercer viaje, todo porque lo escuché hablando y tenía retórica. Hacía tanto que un líder latinoamericano no tenía una retórica, no hablaba del futuro, no construía, digamos, figuras interesantes, que dije, quiero ir a ver quién es este señor, acababa de asumir. No, inclusive, es decir, era un encantador de serpientes, ¿no? Es decir, sí. Estuvo en un seminario antes de ser presidente en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford, yo no estuve en esa ocasión, y sedujo al público. Sí. Y eran académicos de la Universidad de Oxford, es decir, no eran, si se me permite la expresión, no eran pardillos, ¿no? Es decir, sí. Y el tipo los convenció, ¿no? De la bondad de su discurso, de lo que quería hacer y demás. Pero bueno, los demás no. En tu opinión, Martín, ¿quién paga ese precio del populismo? ¿Quién paga? No sé si tengo mucho más para decir que lo que decía Carlos. O sea, no. Me parece que de todas maneras se paga en funcionamiento social, digamos, ¿no? En posibilidad, además de lo que decía Carlos, digo, se paga también en funcionamiento social, en la posibilidad de discutir cosas, de pensar cosas, de poder saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no? A mí lo que más me impresiona últimamente de los populares, digamos, que siguen populistas, es su capacidad para creerse cualquier cosa, por decirlo de una manera simple y rápida, ¿no? Mi ejemplo argentino en estos días era esta cosa que Milei ha repetido tanto, de que la Argentina fue, hacia 1890 y tantos, la primera potencia mundial. La Argentina nunca fue la primera potencia mundial por infinidad de razones y él lo repitió muchas veces junto con la aseveración de que ahora es el país 130 o 140 en los rankings. No está muy bien, pero es el país 35, 40 en los rankings.
Pero sobre todo esa idea de crear un pasado mítico que sirva como base, un espacio al que queramos volver, que es ese momento en que fuimos la primera potencia mundial, es ¿Qué le pasa a disparatado. ¿Y qué le pasa a la prensa que no se lo refuta? Bueno, y nadie Pero bueno, ya Perón hablaba de la gran potencia que era Argentina potencia, ¿no? No, ese fue López Rega. Ese Ese fue López Rega en el 74. Decía Argentina potencia. Eso es un chiste que Milei termina repitiendo a López Rega. Lo que ocurre es que lo que sí es verdad es que en términos de renta per cápita, antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina estaba entre el sexto o séptimo lugar en el mundo. Lo cual no quiere decir... Tiene dos problemas eso. Primero, que eso no te convierte en la primera potencia mundial, porque además si ves ahora, y yo me tomé el trabajo de verlo, cuáles son los países que tienen la renta per cápita más alta, la lista es Luxemburgo, Singapur, Qatar y creo que Irlanda. Ninguno de ellos lo pensaríamos como una potencia mundial. Y la renta per cápita es el ejemplo más extremo de aquello que, bueno, yo lo escribí ayer, pero de aquello que Eco decía de que la estadística es esa técnica por la cual si un señor se come 2 pollos y otro señor no se come ninguno, cada uno ha comido un pollo. La renta per cápita es esa, digo, en un país donde hay 10.000 personas riquísimas y 5 millones de personas pobres, si se divide, si esas 10.000 personas son lo suficientemente ricas, te da una renta per cápita, porque la renta per cápita es el Producto Bruto dividido por la cantidad de población. Te da la renta per cápita más alta del mundo, por eso Luxemburgo la tiene, por eso Singapur la tiene, por eso Qatar, que es un país de 2 millones de inmigrantes indios que la pasan mal, es el tercer país con la renta per cápita más alta. Pero la renta de otros países europeos, la renta per cápita de otros países europeos o de Estados Unidos es mayor que la renta de China o que la renta de Rusia o de Brasil. Y eso evidentemente no es una cuestión de cuántos huevos come cada uno, que diría Eco, sino también de reparto de la riqueza. Es decir, por eso. Pero es decir, si uno mira el nivel de vida de los sectores medios de Estados Unidos o los sectores medios europeos y lo compara con el nivel de vida de los chinos, pues evidentemente la diferencia es abismal. Sí, pero eso no te lo da la renta per cápita. Sí, eso lo mide la renta per cápita. No. Sí, y aparte de eso, Martín, hay otra cosa y es, obviamente, Argentina a finales del 19, principios del 20, no era la gran potencia internacional, pero ese nivel de desarrollo que tenía le había permitido contar con un sistema educativo que era sumamente importante y que de alguna manera todavía hoy sigue marcando la diferencia en el desarrollo argentino. Con un sistema de transporte, uno puede decir, bueno, era de los ingleses, bla, 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 pero servía para el transporte y la comunicación de personas y mercancías. Había un sistema sanitario y no en vano, Argentina se convirtió en el destino de cientos de miles de europeos y de gente de otros orígenes, atraídos, ¿por qué? Atraídos no por la renta per cápita, sino por unos salarios que eran enormemente superiores a los que podían recibir en su país de origen. Sin duda. Llegaron 8 millones de europeos durante esos 40 años, 4 millones se volvieron a Europa porque no encontraron allí su acomodo, cosa que no se dice mucho. La mitad de los inmigrantes que llegaron a Argentina durante los años dorados se fueron de la Argentina. Muchos iban como golondrinas, es decir, sí. Muchos iban no porque no encontraron su destino, sino porque encontraban lo que buscaban, cumplían su objetivo, es decir, ¿a cuántos cientos de miles de italianos y de españoles se iban para la cosecha, cobraban el dinero, se volvían y lo invertían en sus lugares de origen? Bueno, está bien. Digo, no es esa la discusión. Lo que yo digo simplemente es que, por supuesto que la Argentina
en 1900 era mucho más prometedora que lo que es ahora. Digo, mi penúltima o última novela, no sé qué, sobre Sarmiento, o sea que lo del sistema educativo lo tengo bastante claro. Por supuesto que era mucho más prometedora. Lo que nunca fue es la primera potencia mundial. Entonces, eso sigue siendo una mentira, lo mires como lo mires, le des las vueltas que le des. Y muchísima gente lo cree, lo creyó, lo cree, pero yo iba a decir, como aquí, por ejemplo, se cree lo de la dictadura. Es otra cosa inverosímil que yo no entiendo. ¿Cómo hay millones de personas, o por lo menos, no sé, cientos de miles, que pueden salir a la calle para oponerse a la dictadura de Pedro Sánchez? Es inverosímil, digo, dictadura es otra cosa, claramente es otra cosa. Entonces, si en Argentina pueden creer que fue primera potencia mundial, si acá pueden creer que estamos en el... dictadura nueva. A punto de caer en una dictadura. Yo lo que creo es que el problema es que la gente cree cualquier cosa. Ese es el problema principal que tenemos en el mundo. Queda feo decirlo, pero hay mucho ignorante y mucho tarado. Lo siento. ¿Y dónde está la prensa? Porque la prensa no le dice a ese Milei, porque aquí fue noticia que una periodista paró a Feijóo ante una afirmación falsa. ¿Por qué no contamos que esos migrantes que fueron un capital para Argentina hoy son el demonio y es ese miedo al otro? La prensa, para empezar, a ver, la primera acotación es que cuando algún periodista le decía a Milei lo que Silvia Inchaurrondo le dijo a Feijóo, Milei le decía, andate a la puta que te parió, sos una bruta, animal, bestia de mierda, y la gente decía, qué bien, qué natural que es. Bueno, está, no estoy inventando nada, está... se busca muy fácil. ¿Y ahí el moderador no debería salga usted de la sala? ¿Cómo? El moderadora no debería decir salga usted de la sala. No había moderador, había un periodista y un energúmeno. Y la gente lo votaba porque es energúmeno. Entonces, ¿cuál es el punto? Y además la prensa tiene un alcance moderado. Tampoco vamos... Digo, la prensa cada vez más produce el tipo de cosa que sus lectores le piden. Y si son lectores capaces de creer que la Argentina fue la primera potencia o que Pedro Sánchez está por instaurar una dictadura, imagínate lo que le piden a la prensa. Yo creo que la prensa tiene parte de la culpa, pero no más que la de tratar de contentar a esos lectores tarados que la acechan. Perdón. ¿Algo que comentar? ¿Y ese miedo al otro? ¿A quién? Al migrante, al distinto, al negro. No, a ver, depende de dónde. Si vamos a Argentina, es decir, el tema migratorio en este momento no es un issue. No, ahora no. En España lo es, en Italia lo es, en Francia lo es, en los Países Bajos lo es. Hay lugares donde es más que en otros. En España es mucho menos... la xenofobia está mucho menos presente que en otros países europeos, es decir... Porque hay menos, quizás. No, al contrario, no es un problema de menos, migrante. Es decir, en España hubo un crecimiento de la población migrante entre 2000 y 2010 que pasó de menos del 2% al 12%. Un incremento así no se había visto en ningún país europeo en tan corto tiempo. Y sin embargo, la asimilación de esos migrantes fue diferente. Pero hay un ejemplo que me gusta poner siempre sobre el tema de la xenofobia y es lo ocurrido con las victorias marroquíes en el último Mundial de Fútbol. Cuando Marruecos ganó, ¿qué pasaba? O cuando Marruecos ganaba, ¿qué pasaba en Bélgica y qué pasaba en Francia? O inclusive en Marruecos. Manifestaciones sociales muy violentas. ¿Qué pasaba en España? Eso no se produjo. Entonces, ese es un dato que me parece relevante para tomar en cuenta. Por supuesto que la xenofobia está presente en la política española, no lo voy a negar, pero si uno ve lo que ocurre con
el discurso público en países como Suecia, como Países Bajos, como Bélgica, como Francia, con las alertas constantes a los peligros que la islamización supone, no es un tema tan recurrente en España. Inclusive Vox, que es un partido xenófobo, sin embargo, el grado de visceralidad de su discurso es diferente. Bueno, hace 2 días no sé qué barbaridad ha dicho Abascal Pero- sobre cómo quería sacar a Pedro Sánchez. Ya, pero esa es otra historia, que tiene que ver con el enfrentamiento con Pedro Sánchez. Pero inclusive en esta Casa de América, digamos, hay un tema en el cual Abascal, con mucha retórica, por supuesto, y todo lo que uno quiera, yo no me voy a convertir ahora en defensor de Abascal, pero, y eso tiene que ver también, de alguna forma, con un fenómeno social muy extendido en España, que es cómo se visualiza el latinoamericano. A ver. Yo creo que hay una diferenciación en el trato que se da a los latinoamericanos del trato que se da a otras corrientes migratorias. Magrebíes, subsaharianos, asiáticos. Y esto se ve desde la llegada de los aviones a Barajas hasta lo que ocurre en cualquier ciudad de España. No te he entendido. Que hay una cierta discriminación positiva en beneficio de los latinoamericanos en España. Por supuesto, sudaca de mierda, con perdón, etcétera, etcétera, que yo lo he padecido, supongo que Martín también, pero, sin embargo, hay una diferencia importante. Sin duda. Yo estaba pensando con respecto a la xenofobia como un ciclo que no lo tengo, se me ocurrió ahora, así que no lo tengo muy definido, pero que la Argentina, tú decías al principio, Carlos, que no es un país particularmente, donde la xenofobia no es un problema en este momento, y es cierto. Fue un problema grave hacia 1870, 1880, cuando empezaron a llegar esas grandes masas de inmigrantes en la epidemia de fiebre amarilla de 1871, por ejemplo, iban y quemaban conventillos de italianos, porque les echaban la culpa a los italianos de la peste, y hubo varios miles de ellos que tuvieron que volverse a su país porque estaban amenazados, ¿no? De hecho, de esa primera corriente migratoria surgió la gauchesca, el nacionalismo gauchesco argentino de señores elegantes y ricos que hasta ese momento habían tratado a sus peones como la última porquería, a sus peones, a sus trabajadores rurales como la última porquería, y que de pronto descubrieron que podían reivindicarlos sindicándolos como los verdaderos nacionales, los gauchos. El gaucho pasó a ser la síntesis de lo nacional frente a esta irrupción de tanos brutos, gallegos más brutos todavía, todos medio socialistas o medio no se sabe qué, etcétera, etcétera. O sea, inventaron al gaucho para oponerse como figura síntesis de la xenofobia de las clases altas argentinas en ese momento. Pero lo curioso, y eso es lo que habría que repensar, porque en general la xenofobia funciona como una manera de aglutinar un sector político, ¿no? Digo, Vox acá lo tiene muy claro y siempre es así. El Frente Nacional francés lo tiene clarísimo y, bueno, para no hablar de los nazis o cualquier otro por el estilo, ¿no? Y el problema fue que en Argentina, a partir de los años 30, la xenofobia, por llamarlo de alguna manera, se dio hacia, o se dirigió hacia argentinos.
era un problema, porque en realidad ahí los diferentes, los supuestamente diferentes, rechazados, etcétera, etcétera, eran los habitantes del interior de la Argentina, que eran en general un poco más mestizos que los de la ciudad, etcétera, etcétera, y que hubo un rechazo social que los calificaron como cabecitas negras, porque eran más oscuros de su piel, pero no se les podía decir que no eran argentinos. Entonces no sirvió para constituir un nacionalismo xenófobo, ¿no? Es un caso curioso en ese sentido, porque la xenofobia siempre sirve para armar la base de un discurso nacionalista. En cambio, a nosotros ni siquiera para eso nos sirvió, una catástrofe. Yo no hablaba tanto de xenofobia como de miedo al otro, al diferente. Yeah. Quedan 15 minutos, no sé si el público quiere hacer alguna pregunta. Sí, la señora del fondo. La pregunta era quién paga el populismo. ¿Quién qué? Paga. Paga. Si reducimos lo de pagar estrictamente al dinero y el populismo, en el caso europeo, a los grupos de extrema derecha, pues en Francia hubo varios casos, y alguno creo que todavía está abierto, de financiamiento de Le Pen y su partido a través de bancos rusos. Bancos rusos que también aparecen en el caso de Salvini y su partido y en algunos otros casos. No es generalizable porque la extrema derecha europea es un poco heterogénea, algunas cosas no se aplican a los holandeses, pero hablemos de eso, del dinero contante y sonante que han recibido algunos partidos en Europa para crecer. Carlos, Martín, ¿queréis comentar? Yo la verdad que no sé mucho sobre eso, o sea, no podría decir nada. Creo que... Bueno, no es algo sobre lo que yo pueda decir mucho. A ver, obviamente que parte del populismo europeo se sostiene en función de los enemigos de Europa, ¿no? Y si hay un enemigo de Europa por antonomasia, lo tenemos en el Kremlin, y los lazos que vinculan a Le Pen, por ejemplo, entre otros, a políticos italianos previos a Meloni también, con Putin, a Puigdemont y parte del independentismo catalán, es decir, tienen el mismo origen, ¿no? Es decir, y no solamente en cuestión de inversión de dinero en apoyo de determinadas campañas, sino sobre todo en políticas de desinformación. Es decir, quizá más importante en términos de quién sostiene al populismo, quién paga el populismo, más que en inversión con capital constante y sonante, cuál es el efecto de determinadas campañas de desinformación sobre procesos electorales en distintos países. Es decir, por ejemplo, cuál fue la influencia de las campañas de desinformación rusas en el Brexit. Sí, aquí otra y otra. Miguel Otero. Sobre el tema de los medios de comunicación y el populismo. Claro, en América Latina el populismo, en el caso de Nicaragua y Venezuela, simplemente desaparecieron los medios. Pero en los otros países donde hay populismo, ¿cuál debe ser el rol de los medios de comunicación? Si es que deben tener un rol, si es que tienen suficiente influencia como la tenían antes, si es que ahora los medios de comunicación están dominados por las redes sociales. ¿Cómo ven ustedes la articulación de los medios de comunicación con el crecimiento del populismo? Bueno, ahí la cuestión está, es decir, que un poco está implícita en tu pregunta, ¿no? O sea, y es, ¿qué es hoy un medio de comunicación? ¿Qué influencia tiene? Evidentemente hay algunos que siguen teniendo un lugar importante en la constelación, pero si hoy vemos, por ejemplo,
o intentamos contar los medios digitales en España, necesitamos 4 o 5 manos, porque con las 2 que tenemos no nos alcanza. Entonces, ¿cuánto pesa cada uno? ¿Cuánto influye cada uno? Y, como decía Martín, la orientación, la línea editorial de muchos de ellos está condicionada por el número de clics que recibe cada noticia. Es decir, hoy si la nota que tú has hecho no recibe un número suficiente de clics, no sirve. Me gusta, no me gusta, si genera ruido mediático, y si no, no sirve. Entonces, ahora, que desde una perspectiva algo melancólica uno podría seguir creyendo que, bueno, que los medios deben tener una función esencial en la vida social, en la vida política de nuestros países, obviamente. Que deberían tener una función pedagógica también, que se deberían chequear 20 veces las noticias para ver cuál es verdadera o cuál es falsa, también. El otro día apareció en una rueda de prensa de Putin un tipo que hablaba como Putin y que tenía la cara de Putin, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo coordinas todo eso? ¿Cómo juntas todo eso? ¿No? Es complicado. Yo no tengo una respuesta clara para... No, un detalle al respecto es que hubo, yo creo que sobre todo en la época así de más auge de la marea rosa, o como quiera que eso se llamara, en América, una especie de política común que tenían casi todos los gobiernos así un poco chavistas, que era, con respecto a la prensa, que era la de pelearse con la prensa, atacar a ciertos medios de comunicación más o menos hegemónicos en sus países, lo cual les daba, yo creo, un doble beneficio. El primero, en términos más políticos, tenía que ver con crear cohesión interna, esto de quiénes somos nosotros somos los que nos peleamos contra ellos, digamos, ¿no? En movimientos que muchas veces eran muy heterogéneos, tener un enemigo común es el segundo de los trucos para reunir un poco, aunar un poco todo ese revuelto. Y entonces, en cada país había un medio o dos que eran el enemigo contra el cual nos peleábamos y contra el cual estábamos todos unidos, ¿no? Esa era la primera parte de la utilización, que además un medio como enemigo, bueno, es molesto, pero no es tan molesto. Quiero decir, si te peleas con una petrolera, quizás al día siguiente no hay gasolina en el país y se te complica. Si te peleas contra Clarín o La Nación, al día siguiente dicen, no, porque el gobierno, no sé qué. Bueno, nada que no se pueda soportar, digamos, ¿no? Y que, por otro lado, producía una especie de efecto secundario muy útil para los gobiernos, que era la invalidación casi automática de lo que decía esa prensa, porque lo decía porque eran enemigos. Lo decía porque nos estamos peleando con ellos. Entonces, ¿cómo le vas a creer a uno que está hablando por rencor o por autodefensa o por lo que sea? Entonces, bueno, por un lado los unía, por otro lado descalificaba las posibilidades de crítica o revelación de ciertas cosas. Les funcionó bastante bien, bastante bien. Gracias. Mercedes Meneses, de la Embajada de Chile. Quería hacerte una consulta, volver al tema de la migración. ¿Con qué tendría que ver esto de una migración positiva a los latinos? ¿Cómo? ¿Con qué tendría que ver esta suerte de migración o discriminación positiva?
Pues con muchos factores, ¿no? Es decir, por un lado, con el hecho de que el movimiento migratorio latinoamericano en los últimos tiempos hacia España es parte de un reflujo también de previos movimientos migratorios españoles hacia América Latina, con el hecho de que se comparte una lengua, se comparte una religión, en líneas generales, una cultura, y eso hace que el estereotipo del otro sea distinto. Es decir, el otro es más otro si la otredad, si se me permite, es mayor. Es decir, si habla una lengua que yo no entiendo, si tiene un color de piel que yo no tengo, si piensa de una manera diferente. Cuanto más parecido a mí es, menos otro es. No es que no sea otro, porque también es otro, pero es menos otro. Por ejemplo, sí. En Chile, yo creo que es muy gráfico lo que pasó con los haitianos, que no fueron muchos, es decir, la migración haitiana no fue mucha. Y Chile era un país acostumbrado a recibir migrantes del vecindario, argentinos, peruanos, algún boliviano, aunque los bolivianos menos, pero argentinos y peruanos muchos. O sea que la migración no era algo que rechinara demasiado con la sociedad chilena. Y haitianos llegan miles, no mucho más. Pero ¿qué pasa? El color de la piel, negros. El creolé, la lengua. La música, la cultura, todo diferente. Y eso motivó algunas de las respuestas xenófobas de la sociedad chilena que todavía hoy persisten. No, yo lo que quería agregar un pequeño recorrido autorreferencial. Parece que tenemos así que hacer Yo también puedo hablar con señas. Un pequeño recorrido autorreferencial con respecto a la recepción de los argentinos en España. Yo estuve por primera vez viviendo aquí a fines de los 70, principios de los 80, hasta el 86, 87. Y en esa época no nos trataban muy bien. Yo creo que España era un país en ese momento bastante inseguro todavía, acababa de salir de unos años, unas décadas muy duras, estaba en plena transición, no sabía bien hacia dónde iba. Y llegaban estos argentinos que se las daban de saber cosas o vaya a saber qué. Yo recuerdo un amigo que me contaba, no, pues que no puedo ligar, no hay manera de ligar. Yo trato de ligarme a una tía en un bar, en no sé qué, y le empiezo a hablar de que sí, yo estoy estudiando literatura, qué sé yo, y luego llega un argentino y le dice, no, lo que pasa es que como mataron a mi mejor amigo, y entonces ahora y estoy buscando, no hay manera, dice, se la lleva el argentino. Eso, digo, como ejemplo o metáfora mala de cuál era la relación entre lo español y los argentinos que llegaban. Y yo creo que esa relación cambió. Yo recuerdo muy claramente un día en que, en el año 2002, me bajé de yo ya no vivía acá hacía mucho tiempo, me bajé de un autobús en la Puerta del Sol, donde todavía entraban autobuses, y vi en la puerta de una farmacia un cartel que decía algo así como que había que recaudar dinero para enviar a la Argentina, donde había mucha pobreza y mucho hambre. Y a partir de ahí los españoles se tranquilizaron. Ya supieron dónde poner a la Argentina, digamos. Era un país que, bueno, pobrecitos, hay que ayudarlos, porque son muy brutos, tienen mucha pobreza, tienen mucho hambre, no saben qué hacer. Y ahí ya nos empezaron a tratar infinitamente mejor, y bueno, y se acostumbraron. Cuando además empezaron a llegar después
moros, africanos, etcétera, etcétera, ya éramos casi como primos segundos, digamos, pero primos al fin. O sea que hubo un proceso de unos 50 años que muy rápidamente, porque no quiero hacer, describiría así. Hay 2 intervenciones más y creo que tenemos que ir acabando. Sí, me llamo Jorge del Corral, soy periodista. Mi pregunta quizá es para la moderadora. Bien. Lamentarse de no haber cortado la cabeza a un rey o pedir cortar la cabeza a Esperanza Aguirre, ¿eso es xenofobia o es populismo? No creo haberlo dicho. ¿Ha dicho una cosa sobre alguien de Vox? Sí, he mencionado... Antes de que el de Vox dijese la animalada que dijo, hubo otros 2 que dijeron la animalada que yo he dicho. Y parece ser que eso no se comenta. No soy consciente de haber citado a... ¿Quién me ha dicho? ¿A Ayuso? No, a Vox. A Vox sí. A lo de colgar A los Bascal pies. sí. Por eso digo que se recuerda, no sé si lo último, porque es lo último, pero no se recuerda lo anterior porque es anterior. Hay que tener cuidado con esos matices, sobre todo cuando se... Muy bien. Bueno. Y si seguimos así podemos llegar lejísimos. Hubo un señor que dijo viva la muerte, por ejemplo. Por la y inteligencia. Otro que dijo y viva la otro que inteligencia. mataba a todo lo que se le cruzaba, por ejemplo. No, que 1008. Perdón. 1008 no, señor. Estudia historia española. Sí. Quería preguntarles en relación con un mensaje que recibí a través del WhatsApp, un mensaje audiovisual. En Argentina, poco antes de las elecciones en Buenos Aires, un periodista de televisión está en una parada de autobús y le pregunta a una señora: ¿usted podría permitirse viajar en autobús si se suprimieran los subsidios al transporte? Ella dijo claramente, rotundamente, no podría. No podría usted viajar, le pregunta de nuevo. Entonces, sin los subsidios, claramente, ¿no? Clara y rotundamente. Llegó entonces el autobús y ella ya se iba a subir y dice: ¿a quién va usted a votar, por favor? Y dice: a Milei, por supuesto. Y entonces le contesta el periodista: pero si él ha prometido suprimir los subsidios al transporte. Y entonces ella siguió subiendo y dijo: no importa. ¿Diría usted que eso es populismo o es masoquismo o alguna otra categoría? Y en cualquier caso, ¿significa entonces que no hay opciones válidas y que por eso la gente, entre falta de opciones válidas, puede votar cualquier cosa? Bueno, en realidad, si uno ve el desarrollo de la campaña y cómo las distintas fuerzas políticas encararon la campaña, una de las cosas que emergía, y esto emergía sobre todo a partir de muchos focus group que se hacían y demás, era que con independencia de la fuerza política por la cual se inclinaban los votantes, y había muchos de ellos que optaban por Patricia Bullrich o por Javier Milei, una de las cosas que decía la gente era: estamos a favor del cambio, pero necesitamos los subsidios. Si no es una cuestión de masoquismo, sino es una cuestión de supervivencia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que con independencia de quién hubiera ganado la elección, hoy la situación en términos económicos sería básicamente la misma. Es decir, el nuevo gobierno estaría haciendo algún tipo de ajuste igual o mayor de duro del que está teniendo lugar en estos momentos en Argentina. Entonces, bueno, cada cual puede decir lo que quiera. Yo estoy diciendo un atrevimiento y estoy en mi derecho de decir un atrevimiento. El tema es que la gente al final se decantó en el sentido del voto en función del hartazgo. En Argentina funcionó en esta última elección el voto de cabreo contra los oficialismos. Y en Argentina, desde
el año 2003 o 2002, no recuerdo exactamente la fecha exacta, salvo en el periodo 15-19, gobernó el kirchnerismo. Entonces, eso generó una situación de cansancio que llevó a la gente a votar de una manera determinada. Y si Massa hubiera sido el presidente, y voy a decir un atrevimiento mayor, el plan de ajuste hubiera sido el mismo o similar que el que está poniendo en marcha Javier Milei. Entre otras cosas porque el responsable de la dimensión del ajuste fue el propio Massa, que gastó de forma impúdica cantidades siderales de dinero público para financiar su propia campaña política. Entonces, el tema de los subsidios es masoquismo. A mí pensar en la gente como masoquista, pensar que no sabe lo que vota la gente, no me gusta en absoluto. Yo creo que la gente vota y siempre vota en función de sus propios intereses. Hace poco salía en El País una columna escrita por una argentina donde trataba a los votantes de Milei y a los seguidores de Milei de masoquistas o de sadomasoquistas. Pues quien votó a Milei, entre otros, mucha gente del Gran Buenos Aires, es decir, con un nivel de ingresos relativamente bajo, por no decir muy bajos, lo votó porque pensaba que desde su perspectiva era la mejor manera de votar que tenía. Y esto lo vimos ahora en Chile, por ejemplo. Es decir, Chile ha atravesado en 4 años 2 propuestas de constitución, una de su padre y otra de su madre. Una un bodrio de izquierdas y otra un bodrio de derechas. Las 2 rechazadas. Entonces, en el caso de Chile, el voto de cabreo, el voto bronca, el voto anti, no fue solo contra el gobierno. Fue contra el gobierno, pero también contra los políticos. Y volvemos un poco al origen de esta conversación. ¿Puedo decir algo claro. sobre eso? Martín Tierras. Bueno, muy brevemente. Yo no creo que los votantes sean masoquistas, pero sí creo que en muchos casos no saben la totalidad de lo que están votando. Quiero decir, ese reportaje que tú citabas de esa señora que no podía soportar que le sacaran los subsidios y sin embargo iba a votar a alguien en cuyo programa está muy prominentemente dicho que iba a retirar los subsidios, es algo que se repitió bastante. Yo lo vi en distintos lugares de televisiones y de TikToks y de cosas por el estilo. Yo creo que efectivamente, como decía Carlos, muchísima gente votó porque estaba con toda justicia cabreada con el oficialismo, tenían todas las razones para estarlo, pero no tienen muchos de ellos mucha más idea de qué es lo que Milei lleva en su programa. Y eso no pasa solo en la Argentina con Milei, yo creo que pasa en general en la mayor parte de las elecciones, y que eso es uno de los problemas, una de las razones por las cuales, para volver también al principio, la democracia está fracasando en tantos lugares. Entonces, Porque hay que volver al voto censitario. No, hay que volver al voto calificado. Y yo tengo hace muchos años una propuesta al respecto. El voto calificado estaba muy justamente desprestigiado porque la calificación tenía que ver primero con el sexo y el dinero, o sea, hombres propietarios, luego solo con el sexo, hombres, y recién, después de mucho tiempo, pasaron a ser también las mujeres.
Yo lo que digo es que hay que calificar el voto, que el voto no debe ser solamente un derecho, sino también un deber, y que para que ese deber se realice hay que buscar maneras. Yo tengo una manera casi farsesca, pero no tanto, que consiste en que con cada boletín de voto el votante tenga que responder un multiple choice, 10, 12 preguntas, sobre los programas de los partidos políticos. Y que aquel votante que no haya respondido 5, 6, X preguntas bien, ve que su voto está anulado porque no tiene ni idea de lo que estaba diciendo. Lo cual tendría un efecto, además, secundario interesante, que es el de obligar a los partidos políticos a dejarse de vender detergentes, a dejarse de poner caras sonrientes y ofrecer información sobre sus programas si es que quieren que sus votantes los voten efectivamente. Como esto podría entenderse como algo injusto con las personas que no tienen el dinero o el tiempo suficientes para informarse sobre eso, no creo que hubiera ninguna dificultad en volver, como decía Carlos, al viejo sistema ateniense, en que los ciudadanos recibían por asistir a las asambleas un óbolo, un dinerito. Quiero decir, por 100 o 150 euros, cualquier ciudadano puede estudiar mínimamente los programas de los partidos, y al Estado no le costaría muy caro, 100 o 150 euros, por supuesto, para aquellos que tengan un salario que no exceda X. Al Estado no le costaría muy caro y el ejercicio democrático se volvería radicalmente distinto. He dicho, muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Escucharos es salir de esa mediocridad. Y hay más charlas.